Bajo la figura de la legítima defensa, el fiscal Biego decidió dejar en libertad a la mujer acusada de haber asesinado a un hombre en Montehermoso. Día clave para el futuro de la causa. Ya prácticamente está todo encaminado para que se encuadre. Esto obviamente tiene que ser aceptado por la justicia de garantías, pero el fiscal decidió no avanzar con una acusación de homicidio, sino entender que hubo una legítima defensa y por eso planteó la libertad de esta mujer que está detenida desde el día de ayer. Desde muy temprano Soledad Llobet estuvo en la fiscalía y pudo recoger una declaración de la propia madre, en off the record, después se lo dijo en cámara, donde la propia mujer detenida le decía que ella se había defendido, que era su vida o la vida de Ripoll. Ahí estamos viendo en imágenes a la mujer que salía allí de la fiscalía. La vemos con un brazo enyesado, evidentemente tiene una lesión. Esto se había conocido en los primeros minutos, una fractura, una quebradura en el brazo, y allí vemos cómo sale esta mujer. Hablamos de María Gabriela Pérez, que recuperó la libertad porque el fiscal entendió que hay pruebas, que hay elementos contundentes para entender que este caso, que este asesinato se da en el marco de una legítima defensa y de un ataque que primero habría iniciado Diego Ripoll, quien finalmente pierde la vida. También fue sustentada esta hipótesis en las declaraciones de la otra persona, el otro detenido, apellido Chagas, que ahí se va, que estaba detenido o permanece aún detenido o algún compromiso con la causa por encubrimiento. Esa persona era amigo de el fallecido, el asesinado, de Ripoll, y también sustentó la misma hipótesis y además comentó otro contexto que después seguramente Soledad desde el móvil, con el aporte de la nota al fiscal Biego, van a desplazarse un poco más. ¿De qué contexto se dio ese hecho? ¿Qué pasaba en esa vivienda? Lo claro es que la mujer declaró durante varias horas, una guardia larga de Soledad Llobet y de Martín Rupérez en la puerta de Fiscalía para justamente tener el momento del descenso, de la salida de esta mujer, que fue después llevada hasta una dependencia policial para luego ser liberada. Sí, todavía queda mucho por esclarecer, sobre todo arrojar un poco de luz sobre la reunión que se realizó en esta vivienda, que es esta casa que fue la escena de la muerte de Diego Ripoll, ver qué personas estaban allí, cuáles eran los vínculos, las relaciones que los unían. Lo claro hasta ahora es que el fiscal entiende que hay pruebas contundentes para liberar a esta mujer, a María Gabriela Pérez, por ahora bajo la figura de legítima defensa, como una reacción ante un ataque de Diego Ripoll, y hay que decir que hay pruebas físicas, uno le ve la herida en su brazo, quebrada, y que eso también, sin dudas, refuerza la versión de María Pérez. No queremos adelantar algunos otros conceptos y datos porque son parte de los testimonios y de la información que recogió Soledad Llobet, que en minutos estará hablando con nosotros, ubicada en vivo y en directo desde Moreno 25, la Fiscalía, uno de los edificios de Fiscalía donde está la oficina del doctor Biego. Pero tienen que ver con todos los elementos que están en la causa. Digamos, no es que rápidamente, solamente por lo que dijo la mujer, se trató de sustentar la hipótesis de la legítima defensa. Hay varios argumentos, varios elementos fácticos dentro de la investigación que rápidamente llevan todos a ese mismo camino. Seguro que sí, no es apresurada la decisión del fiscal, hay una investigación que ya está en marcha hace varios días, con pruebas, con pericias, con datos que se han recuperado de alguna manera de la escena del crimen, con declaraciones, con testimonios que también refuerzan esta línea, esta hipótesis que por ahora sin dudas es la principal del fiscal Biego, que indica una legítima defensa en el marco de un ataque que se dio en esa vivienda. Esa es la casa, ayer estuvimos en Montehermoso, recuerdan, hicimos el móvil, estuvimos en el mismo lugar del hecho conversando con el comisario Avendaño, que es hoy la máxima referencia de la policía montehermoseña sobre este episodio, recordando un poco las adyacencias de esta casa, ¿no? Esta casa que se ha convertido en escena de un crimen, de un episodio extremo, que tiene a Montehermoso hoy en las principales tapas de todos los diarios, porque ha generado conmoción no solo en la localidad balnearia, sino también en toda la región. Bueno, decíamos que Soledad Llobet estuvo un rato largo ahí en Fiscalía tratando de recabar datos mientras se producía, obviamente, la declaración de María Gabriela Pérez, un hecho clave para luego el desenlace que ya conocemos y que estábamos relatando. Pero obviamente esos datos, esos argumentos los tiene la propia Soledad Llobet desde Moreno 25. Soledad, ¿cómo te va? Buenas noches.
Hay que ver si esto se cierra de esta manera también. La investigación sigue en marcha, hay que averiguar. Seguramente le vamos a preguntar a Soledad si ella, esta mujer, si María Gabriela Pérez queda definitivamente desvinculada o todavía hay hipótesis que hay que tratar de cerrar. Hay que ver si este es el cierre definitivo de esta causa, el esclarecimiento total también, ¿no? Seguramente, ese es el dato, por eso me parece que es importante, bueno, entrar en estos datos y en lo que fue la declaración y lo que ha dejado la conversación que Sole tuvo con el fiscal y con la madre. Ahora sí, Soledad, vamos directamente a Fiscalía y te saludamos. Buenas noches. Contanos un poco más de lo que fue esta cobertura y lo que pudiste recoger de ambos testimonios. Buenas noches. Sí, justamente nosotros nos acercamos aquí a las puertas de la Fiscalía cerca de las 15 horas, de las 3 de la tarde. Allí pudimos tomar contacto con la familia de María Gabriela, quienes estaban muy afectados y en particular porque no habían tenido oportunidad de hablar con ella y ni siquiera de tener información respecto a qué fue lo que pasó esa noche. No tenían conocimiento de las personas involucradas en este hecho puntual. Estamos hablando de la dueña de la vivienda, donde finalmente se encuentra Ripoll, quien es posteriormente trasladado en ambulancia y a las pocas horas, a los pocos minutos, perdón, pierde la vida. Tampoco conocían a Ripoll. Lo que sí les había llegado de forma indirecta es que de alguna manera existía una relación entre María Gabriela y Diego Ripoll que no era del todo saludable, que no era una relación sana y que incluso familia muy cercana le estaba recomendando a María Gabriela que se alejara de esta persona. Una situación muy preocupante, muy tensa, angustiante para una familia que solamente había podido tener un contacto indirecto con María Gabriela al momento de realizarse el traslado, en el cual ella misma le menciona a su madre: lo hice para defenderme, para poder conservar mi propia vida. Y eso es para destacar, porque María Gabriela es una víctima de una situación de violencia extrema. Estamos hablando de una persona, por caso Ripoll, que se pudo saber que estaba bajo los efectos de sustancias, como también incluso de alcohol, con un porte mucho más grande que María Gabriela y que de alguna manera al momento de trenzarse en lucha, claramente esta mujer estaba en una situación de diferencia en cuanto al cuerpo, en cuanto a poder defenderse, y es por esto que desde la Fiscalía, el fiscal a cargo de esta investigación termina determinando en una primera instancia entonces que María Gabriela Pérez sea liberada, como también Raúl Chagas, quien es quien aparentemente habría generado una situación de encubrimiento al momento de cambiar de lugar el arma con el cual Pérez atacó a Ripoll. Una situación muy compleja, una situación que de alguna manera refleja también lo que ocurre en nuestra sociedad, donde muchas mujeres terminan incluso perdiendo la vida en este tipo de situaciones violentas y de desigualdad frente a la otra persona. Por esto el enmarcar esta situación en un caso de violencia de género. Lamentablemente tenemos que hablar de una persona que perdió la vida, por caso Diego Ripoll, pero retomamos esa frase que le dijo a su madre: mamá, si yo no me defendía, yo iba a terminar muerta. Soledad, si te parece, vamos a escuchar y a compartir el testimonio de la mamá de María Gabriela Pérez, de Liliana. Vos pudiste conversar con ella, compartimos el testimonio y después dejanos alguna impresión, alguna sensación de cómo fue ese diálogo con la mamá de María Gabriela Pérez. Este es el testimonio de su mamá, de Liliana. Ella cuando bajó de la camioneta me dijo: mami, me defendí porque me mataba. Fueron las palabras de ella, me mataba. El fiscal acabó de comunicarles la libertad de ella, cómo lo viven en familia, qué es lo que... Y con alegría, porque yo confiaba en ella, yo sabía que no iba, que ella no había hecho algo así a lo loco, que algo tremendo debe haber pasado, algo le debe haber pasado tremendo para que ella haya tomado esa actitud. Ella tiene un carácter fuerte, pero ese carácter fuerte que tiene fue la que la hizo defenderse. Incluso hay una imagen simbólica que está ella sosteniendo un cartel de ni una menos. En esta situación, ¿era él o ella? Era él o ella, y bueno,
Yo lo lamento por la familia, realmente, de corazón, pero mi hija está acá y está viva. En este momento en que las mujeres, la situación de las mujeres es tan compleja, ¿qué significa para vos en el acto de tu hija? Y bueno, se defendió hasta vivir. Lamentablemente fue este muchacho que no sé, que no lo conozco, pero bueno. Soledad, allí pasaba el testimonio de Liliana, de la mamá de María Gabriela Pérez. ¿Cómo la notaste? ¿Cómo la sentiste? ¿Qué sensación te dejó esa charla ahí a minutos de que su hija fuera liberada bajo la legítima defensa? No, puntualmente la plena confianza en su hija, en que no iba a estar envuelta en una situación tan extrema de no haber sido por su propia defensa. Recordemos que esta entrevista fue realizada aquí, en las puertas de la Fiscalía, al momento en que María Gabriela Pérez era trasladada a calle Gorriti y Vieites para poder hacer los últimos trámites para que finalmente quedara en libertad. Recordemos entonces que esta causa va a continuar su curso, se va a seguir investigando, pero lo cierto es que al momento, en una primera instancia, el fiscal de la causa entendió que fue en legítima defensa. Justamente, Sol, el fiscal te aportó ante tus preguntas algunos datos concretos de lo que pasaba dentro de la casa para contextualizar, ¿no? Esta situación y lo que generó posteriormente la agresión. Sí, justamente mencionó y para destacar el estado en el cual se encontraba quien sería víctima de esta situación, otra víctima, porque por caso fue quien terminó muriendo por la herida causada por Pérez, pero lo cierto es que se encontraba bajo los efectos de alcohol y de sustancias. Estamos hablando de drogas, es decir, estaba en una situación realmente dramática y golpeando hasta quebrar a la víctima, a María Gabriela Pérez. Pudimos verla en imágenes cómo estaba con un yeso en su brazo, una situación totalmente extrema y de la cual María Gabriela encontró como única vía de escape el poder agredir a su agresor, y de esta manera fue que lamentablemente hoy tenemos que hablar de un homicidio. Escuchamos justamente al fiscal Diego, que hablaba también con Soledad fuera de Fiscalía. La imputada brindó una declaración amplia y detallada con cada uno de los pormenores de lo que sucedió esa noche. De igual manera declaró la otra persona, que en principio la policía habría aprendido por un supuesto encubrimiento en relación al cuchillo utilizado, y precisó también detalles de lo ocurrido esa noche. Y bueno, con los elementos que tengo a esta altura en la causa, no hay mérito como para que pida la detención de esta mujer. Estaríamos en principio ante un cuadro de una supuesta legítima defensa ejercida por parte de ella, que estaba siendo víctima de los golpes por parte de quien termina falleciendo. De hecho, ustedes han podido ver recién cuando salía de Fiscalía todo un brazo enyesado, entre otras lesiones que le habría producido la víctima. Y el relato de lo sucedido por las personas que estuvieron presentes precisamente nos habla de eso, de que en el medio de la agresión que estaba ejerciendo Ripoll, esta chica tomó el cuchillo y se defendió. Incluso el relato que hace es en un ambiente y en una posición en la que prácticamente no le quedó otra opción de que ese puntazo se produzca. En relación a la lectura que se puede hacer del escenario, era una situación donde claramente corría riesgo su vida, donde de alguna manera era uno u el otro. Y en realidad, por lo que se pudo recabar de los testimonios, era una situación en donde hubo alcohol y alguna otra sustancia. Ya eso motivó que esta persona reaccionara de una manera no conocida ni siquiera por las personas que estaban ahí. Uno de los que declaró, el muchacho que estaba aprehendido por encubrimiento, es amigo de la víctima y nunca lo había visto de esa manera y demás. Le llamó la atención lo eufórico y agresivo que estaba. Y bueno, y otros detalles que son parte de la investigación, pero que nos hacen sostener de que el cuadro de situación se salió de las manos por lo que había ocurrido esa noche con exceso de alcohol y sustancias. Bueno, Sole, da la sensación de que por todo lo escuchado va a ser difícil que por ahí esta causa tome otro camino que el que ya dio a entender el propio fiscal, ¿no?
y esto a raíz de los distintos testimonios tomados de las personas que participaron en forma directa de aquella noche, de aquel escenario. Hoy la familia ya puede abrazar a María Gabriela, destacar, ella fue una víctima de esta situación, víctima de la agresión, y a partir de la cual justamente ella dijo, realmente, ¿era mi vida o la de él? Bueno, elegí defenderme. Gracias, Sole, muy amable, muy completo el informe desde allí con este tema, uno de los temas del día, con la libertad de esta mujer tras declarar en Fiscalía.